soy sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, Jesús. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador.
Dios les bendiga, estimados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en esta hora meditando la palabra del Señor. Y como todos los jueves estamos observando la palabra de Dios, y en esta oportunidad ya en el capítulo número 5, ahora veremos el versículo número 7 al número 8. En un tema tan relevante para nosotros, si nos preguntamos cuántos hemos cometido errores por la falta de paciencia. Si recordamos un poco atrás, cuántas circunstancias a lo mejor hubieran sido diferentes si hubiéramos tenido un poquito más de esta virtud. Sin embargo, somos motivados día a día a cultivar esta maravillosa cualidad tan necesaria para nuestras vidas, a base muchas veces de golpes, de errores, de llantos, de intentar reparar lo que hemos cometido. Hemos aprendido también la experiencia de la vida. Sin embargo, aún así, necesitamos seguir cultivando la paciencia. Vamos a ver estos versículos del 7 al 8 y le daremos lectura en el capítulo 5 de Santiago. Y dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Señor, bendiga la lectura de su palabra. Fíjese que a diferencia con los pasajes anteriores de Santiago, donde él había tomado una postura profética, en esta oportunidad Santiago se dirige a sus lectores con un corazón pastoral. De hecho, él dice, por tanto, hermanos, como repetirá en el versículo 9, hermanos, 10, hermanos, versículo 12, hermanos míos, 19, hermanos. Todo este tema asume un corazón más de pastor para dirigirse a sus lectores. Ya manifestó su enojo, su molestia a los ricos opresores, y ahora se dirige en otro sentido a sus lectores. La primera palabra que él dice después de hermanos, que debemos tener paciencia. Tener paciencia, le dice a ellos, como un mandato, consciente, por supuesto, está Santiago de las adversidades que en ese momento sus lectores están viviendo. Y la verdad que la paciencia es una virtud que pocos poseen. ¿Usted cómo se considera? ¿Se considera una persona paciente? ¿Soy yo paciente? ¿Me he examinado todo este tiempo al leer esta palabra? Y debemos reconocer que en muchas oportunidades no lo hemos sido. ¿Cuántos dolores de cabeza, cuántos males no hubiéramos evitado si hubiéramos echado mano a esta virtud? ¿Cuántos negocios apresurados a lo mejor hemos realizado? ¿Cuántas inversiones, gastos de dinero? ¿Cuántas decisiones de carácter familiar? Y tantas situaciones, rompimientos, renuncias, a lo mejor, malos negocios, de no tener paciencia,
hemos pasado muchos malos ratos y algunos de ellos irreparables. Pero Santiago le dice a sus lectores en este tiempo, donde ellos no la están pasando bien, que puedan cultivar y ejerciten la paciencia. Y la paciencia es una virtud que muy pocos poseen y muchos la buscan. Vivimos en una sociedad de lo instantáneo, de lo inmediato, de lo de ahora, de lo del ya. Y si bien es cierto, nuestra sociedad actual puede ser calificada con una serie de términos. Sin embargo, una de las calificaciones que le podemos dar o denominar es que vivimos en una sociedad de lo instantáneo, una sociedad impaciente. Hoy todo es rápido, instantáneo. Todo lo queremos ya. Siempre andamos a las apuradas y hacemos las cosas también a medias muchas veces y a las apuradas. Las profesiones, las labores se hacen apuradas. Los trabajos se hacen apuradas. Usted busca a alguien que le repare algo y lo hacen apurado y quieren terminar rápido. Todo apurado. Pero, sin embargo, la paciencia de la cual nos habla Santiago es mucho más de lo que hemos tal vez hablado hasta ahora. Es mucho más que esperar pasivamente a que pase el tiempo. La paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta a mí me parece irreprochable y a veces opresora. Y el hombre paciente calma los conflictos, la querella, las discusiones, la ira, y no busca venganza. Proverbios capítulo 15, versículo 18 dice: el hombre iracundo promueve contienda. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 15, 18. Nosotros tenemos a un Dios que es paciente, a un Dios que exhibe su paciencia. La palabra dice que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y Santiago sabe que sus lectores de su epístola están siendo oprimidos y no tienen oportunidad para poder defenderse de sus opresores. Por lo tanto, les insta a ejercitar esta cualidad, la paciencia, y a dejar en las manos de Dios la justicia, aun cuando ellas tengan herramientas para poder defenderse o librarse de ellos. Dicho de paso, es como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32, 25, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es como si el consejo que estuviera dando en este momento Santiago. La paciencia de Santiago no es una simple resignación. La paciencia de Santiago viene de una palabra griega, macrosomía, que significa grandeza de ánimo. O sea, es doblegar el ánimo, pero frente a las circunstancias adversas. El término entonces que usa Santiago es este, la macrosomía, que se refiere a la constancia, a la perseverancia, al aguante y entereza que se requiere para poder soportar las grandes injusticias. Santiago le dice a sus lectores entonces que tengan paciencia,
que tengan macrosomía, que dobleguen el ánimo, que tengan la perseverancia, la constancia, el aguante, la entereza para poder soportar las injusticias que en ese mismo momento ellos están viviendo. Y la paciencia es una de las virtudes cristianas más sobresalientes y elemental en la vida de todo cristiano. De hecho, nosotros sabemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y esta paciencia entonces no es la conformidad de algo que no se puede solucionar. No es lo que está refiriéndose a Santiago. Recuerde, macrosomía, doblegar el ánimo, aguantar, es la entereza entonces que se necesita para poder soportar las injusticias. Es la capacidad de agrandar el ánimo para poder soportar lo humanamente insoportable. Entonces, esta paciencia, ¿hasta cuándo los que están sufriendo injusticia deben ejercitarla? Según Santiago en el versículo número 7, él dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Debemos recordar que a mediados del primer siglo existía grandes expectativas con respecto al regreso del Señor. Podemos decirlo, por supuesto, que mayores expectativas que las de ahora, cuando en este tiempo el regreso del Señor está aún más cerca que en el tiempo de Santiago, y que debería ser lo inverso. Pero ellos, los líderes de la iglesia, esperaban que el Señor viniera en el transcurso de su vida. Y Pablo, a sus lectores también, él habló en muchas oportunidades con respecto a la venida de Cristo. Habló a los romanos, a los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, de la inminente venida del Señor. El escritor entonces, también de la carta a los hebreos, habla con respecto al fin de los tiempos. En los últimos días, dice él, el Señor nos ha hablado. Luego declara que Cristo aparecerá por segunda vez para traer salvación a los que en Él esperan. Y luego habla respecto a al inminente regreso de Cristo, cuando dice que no debemos dejar de congregarnos según algunos lo tienen por tardanza. Y él termina diciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Sobre todo cuando veis que aquel día se acerca. Santiago entonces hace notar que la venida del Señor se acerca y identifica al Señor como el juez que está a la puerta, según versículo más adelante en el 9. De esta forma entonces Santiago anticipa el regreso del Señor, quien juzgará a los malvados y librará a los justos, ¿cierto?, en el día del Señor. La venida de Cristo es la palabra de esperanza de Santiago a sus lectores, quien corregirá los errores de las injusticias que imperan en este mundo. La Biblia habla en diferentes lugares de la venida del Señor Jesús al mundo. Las páginas de ella están llenas de la venida del Señor. Y nosotros tenemos también la certeza del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. El teólogo Karl Barth, él dijo con respecto a esto: los cristianos tenemos el privilegio de saber y de ver con los ojos abiertos la luz que resplandece. Y él decía, la luz de la parousia, o sea, palabra que significa la venida
o presencia del Señor. También las Escrituras, por medio de los labios del Señor Jesucristo, Él dijo que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, que nadie sabe cuándo se producirá este evento, pero de que sí, la venida del Señor es una realidad y vendrá. El gran predicador y evangelista Billy Graham, él dijo: es porque no sabemos a qué hora vendrá, por lo que debemos tener nuestras casas espirituales siempre preparadas. Qué verdad, ¿cierto? Sin embargo, es una realidad también que, como dijo Pedro, que nos parece que el Señor tarda. Esta tardanza, esta demora, hará que muchos duden, que muchos regresen a su vida anterior, que retrocedan y que incluso caigan en la apostasía por los peligros y las diversas pruebas que también los cristianos vivirán. Y estamos viviendo la secularización en este tiempo. Pero el Señor está viniendo, aunque parezca que tarda. Tenemos que mirar así, como el Señor está viniendo. Por lo tanto, el deber de cada creyente es estar aguardando con paciencia la venida del Señor. Santiago nos ofrece 2 ejemplos para ilustrar lo que él quiere decir. Él dice en el versículo número 7, dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. O sea que Santiago nos da como ejemplo la paciencia del labrador. Y para los lectores de Santiago, el ciclo agrario era algo muy común, muy conocido para ellos, porque era parte del oficio de sus lectores a quien se dirige Santiago. El labrador es quien engrandece su ánimo mientras el fruto crece, ¿cierto? El labrador piensa: ¿será un buen año? ¿Tendré la lluvia suficiente este año? ¿Vendrá la lluvia temprana y la tardía? ¿Tendré una buena cosecha?, se pregunta él. ¿Se levantará algún tipo de plaga? ¿De la cosecha tendré lo suficiente para poder solventar los gastos? ¿Podré cubrirlos? Y se hace una serie de preguntas el labrador, y muchas de estas preguntas realmente no tienen respuesta. Sin embargo, a pesar que no tienen respuesta, el campesino, el labrador, toma la decisión de sembrar, sin saber si tendrá o no una buena cosecha, sin saber o no si se levantarán plagas o tendrá otro tipo de problemas. Así también el cristiano, al enfrentar la opresión y las injusticias en la vida, sigue creyendo en Dios y sigue engrandeciendo su ánimo como el labrador, que aun cuando ha trabajado bastante, ha sembrado la semilla, se levanta un día, se levanta otro día y no ve salir el fruto, la semilla. Sin embargo, él cada día engrandece su ánimo de esperanza en que tendrá una productiva cosecha. En el Evangelio, también la grandeza de ánimo nos ayuda a esperar sin desesperar, a crecer y a creer, así como creyó Abraham, más allá de la esperanza, a no desmayar, aun cuando muchas veces, hermanos, las circunstancias se ven desalentadoras. Es aquí entonces donde debemos echar mano a la macrosomía, a doblegar el ánimo. Y esta paciencia es en esa circunstancia.
frente a un mundo entonces que se aleja del camino del Señor, el cristiano con su grandeza de ánimo sigue firme en Él, aunque muchas veces, caminando, perseverando, a veces nos quedemos solos. Y eso ocurre. Como la venida del Señor no es evidente para muchos, algunos quedan en el camino. Pero nosotros tenemos que perseverar en la fe, aun cuando muchas veces quedemos solos, aunque no nos sigan los demás. En una nueva manera de describir la grandeza de ánimo, entonces Santiago, en el versículo número 8, él anima a afirmar los corazones en el Evangelio de Jesucristo. El versículo número 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. De esta manera, entonces, Santiago vuelve a animar a sus lectores, como el campesino, ¿cierto?, que ha aprendido que todo crece en su estación. Y eso nosotros como seres humanos, nosotros muchas veces olvidamos las cosas. Todo crece en su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. El campesino sabe que por más que siembre y la semilla en tal tiempo no va a salir. Él lo sabe. Sabe cuántos días son necesarios para que una planta se desarrolle, para que pueda germinar, y cuándo aproximadamente será el tiempo de la cosecha. El labrador espera entonces el precioso fruto de la tierra hasta que reciba las lluvias tempranas y también las tardías. Pero así como el campesino espera, del mismo modo el creyente espera pacientemente la venida del Señor, cuya promesa el Señor ha dado a los creyentes. Santiago le dice a sus lectores que sean pacientes y permanezcan firmes. Versículo número 8. Tened también vosotros, dice, paciencia y afirmad vuestros corazones. Muchas veces en el tránsito, las pruebas, las dificultades, el corazón del cristiano tiembla, la fe del cristiano tambalea. Pero él dice, afirmen sus corazones, que lo que oigan, observen, vean alrededor, no les debilite su fe. Permaneced firmes en la fe. Y fíjese que aquí dice que afirmar los corazones. Y la palabra afirmar también puede traducirse como establecer, soportar, instalar, fundar, cimentar, asentar. Afirmar, asentar, cementar, instalar, soportar, establecer vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces lo que hay que afirmar y sostener, sobre todo en estos tiempos, hermanos, es esto, el corazón, dice Santiago. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento el corazón es visto como el asiento de la vida entera. También es visto como es el lugar donde, ¿cierto?, habita el Espíritu Santo, donde el lugar donde también habita Jesucristo, donde yo invité a que habitara en mí. Entonces él dice, Santiago, afirmad vuestros corazones, porque es el lugar donde habita Cristo, el lugar donde yo recibo el Espíritu Santo, y es el lugar donde está el Señor. Entonces, ellos pueden decir con confianza que el Señor vuelve, aunque no saben cuándo sucederá. Los que tienen afirmados sus corazones pueden decir con confianza y pregonar con confianza que la venida del Señor vendrá. Será inminente, aunque no sepamos el día ni hora, como dijo Jesucristo. Mientras esperamos, entonces, nos visitará la duda, nos visitará la distracción,
y no con poca frecuencia en nuestras vidas. Por eso debemos, más que nunca, afirmar nuestros corazones ¿en qué? En las promesas que están fundadas en la palabra de Dios. Y es lo que Santiago le dice a sus lectores, en medio de la opresión que están viviendo, en medio de las injusticias y, como hablaba anteriormente, de los ricos opresores. De la misma manera, entonces, la iglesia debe permanecer firme mientras se espera la venida del Señor. ¿Y cómo debemos hacerlo? Con paciencia, con macrosumía, doblegando el ánimo. Permanecer también como pueblo, unidos, animándonos los unos a los otros, como dice la palabra. Miremos, hermanos, entonces, al finalizar esta reflexión, miremos al labrador, imitemos su conducta, imitemos su fe, imitemos también su perseverancia. Afirmemos nuestros corazones y dobleguemos el ánimo. Y nosotros oremos para que el Señor nos dé esta maravillosa virtud divina, tan necesaria, sobre todo en estos tiempos, y al avecinarse aún más la venida del Señor. Oremos al Señor y que Dios nos dé paciencia. Amén. Señor, en este momento reconocemos que necesitamos paciencia. Al meditar y preguntarnos tú en esta hora si tenemos paciencia, hemos de reconocer que muchas veces hemos sido impacientes y que muchas circunstancias, dolores de la vida que hemos tenido es por falta de no haber cultivado o no haber echado mano en esas circunstancias a esta virtud tan necesaria en la vida, que es la paciencia. Señor, trata con nosotros. Nos presentamos como barro en tus manos, porque la necesitamos. Por favor, Señor, danos esta virtud maravillosa y que sea doblegado nuestro ánimo, Señor, en nuestras vidas. Dios soberano, muchas veces nos enfermamos también en razón de no tener paciencia. Nos visita la ansiedad, nos visita la angustia, nos visita la tristeza. Cuando tu palabra dice, mirad al campesino, mirad al labrador. Yo te ruego por todos aquellos que están pasando situaciones difíciles en esta hora y que les es difícil también tener paciencia. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, así como los lectores de Santiago estaban viviendo momentos muy difíciles y le era difícil también esperar la venida del Señor. Oh Dios nuestro, queremos a veces hacer justicia, queremos nosotros intervenir por nuestros propios medios y muchas veces nos hemos equivocado y echamos a perder tu obra. Más ahora, doblega nuestro ánimo, Señor. Ayúdanos a tener paciencia en las circunstancias que estamos viviendo. Padre, que tu palabra haya anidado en los corazones de quienes en esta hora necesitaban de esta virtud y que se hablara de ella. Y después de escuchar de tu palabra, habrán quedado desafiados para tener más paciencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, y cultivemos la paciencia. Amén. Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido.
oído y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.